Hermano, buenos días. Estamos viendo acerca, ¿verdad? Hoy día nosotros, con la ayuda del Señor, estamos terminando esta sesión acerca de cómo discernir la voz de Dios. Recuerdan que en la primera sesión habíamos hecho un análisis acerca de esta palabra, discernir. Habíamos concluido que significa, ¿verdad?, diferenciar, es conocer entre lo que es la voz de Dios respecto a las voces que el mundo nos puede dar. En este día, hermanos, podemos nosotros concluir que es absolutamente asombroso que nuestro Dios todopoderoso, Él es quien habló para que existiera un universo entero, decidiera Él hablar a sus criaturas, que somos nosotros, y que nosotros lo que podemos hacer es escuchar su voz, que seamos capaces de poder discernir su voz. Y durante estas semanas que hemos visto estas sesiones, nos hemos centrado en el tema del discernimiento de la voz de Dios a través de su palabra, a través de la convicción del Espíritu Santo, a través de la confianza que le damos en Él, a través de su carácter, del carácter de Dios, de cómo conocer sus características, a través de nuestra honra y gloria solamente a Él. Esta lección, esta sesión final de esta serie resume la intención general de toda la sesión, de todo el estudio, que es que nosotros discernamos la voz de Dios para nosotros y que nos lleve a ser cada vez más como Jesús. Pero ¿cómo se podemos lograr esto? Y es precisamente que este estudio va a utilizar el libro de Colosenses, particularmente en el capítulo 3 de los versículos del 1 al 14. Y ese estudio de Colosenses nos puede ayudar y nos puede dar un mensaje acerca de cómo nosotros podemos ser semejantes más a Jesús. Los jóvenes de ahora y los de ayer, ¿verdad? Habremos gastado mucho tiempo tratando de figurar quiénes somos nosotros, en qué categoría nosotros nos clasificamos, descubrir quiénes somos o qué es lo que la gente piensa de nosotros. Aunque no es de sorprender también, hermanos, que eso también afecta a los adultos. Todavía aún seguimos preocupados por tratar de encajar en un mundo que trata de definirnos en quiénes somos. Inclusive en el mundo corporativo también se dan estos casos. El mundo trata de encajarnos en una manera que nosotros se nos defina quiénes somos. ¿Y por qué, hermanos? Porque queremos ser valorados, queremos ser amados, queremos ser respetados y queremos también ser admirados. Pero una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué basar nuestra identidad y nuestro sentido de autoestima basadas en las opiniones de otras personas que también tienen defectos y también tienen virtudes como nosotros, cuando realmente la visión de Dios que tiene de nosotros es lo que realmente es lo único que importa? La pregunta más importante que podemos hacer con respecto a nuestra identidad es esta pregunta, hermanos. ¿Qué dice Dios quién soy? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de mí? Que somos hijos de Él. ¿Qué dice nuestro Dios acerca de nosotros? En este sentido, hermanos, mientras que el clima social de hoy en día, de influenciadores sociales, tanto también de la necesidad misma de nosotros de ser aceptados por la sociedad, cuando recibimos una afirmación positiva, cuando recibimos más likes de acuerdo a lo que nosotros digamos en redes sociales, esto genera muchas veces, hermanos, una crisis de identidad. Y en los peores casos, ¿verdad?, en casos más severos, esto genera una crisis de género. Pero la voz de Dios, hermanas, nos habla el día de hoy y Él nos llama a ser cada vez más como Jesús. Y esta es lo que nosotros aprenderemos con la ayuda del Espíritu Santo en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. En esta carta, el Pablo escribió desde una prisión en Roma. Él les escribió esta carta a esta iglesia y el autor de esta carta, Pablo, él animaba a los creyentes
a crecer en la fe en Cristo Jesús, quien es el autor de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bendito Padre amado, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tu bondad, mi Señor, no tiene límites. Tu bondad, Padre amado, no tiene fecha de expiración. Tu bondad nunca se echa a perder, Señor. Gracias, Padre amado, por esta mañana, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes, mi Señor, a ser más semejantes como a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado muertos en nuestros pecados, sino nos has conformado conforme a la imagen de nuestro Salvador. Sean pues nuestras mentes, Señor, renovadas, haciendo tu voluntad, Padre, una voluntad tuya que es buena, agradable, perfecta. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de las cosas que manchan nuestra identidad que tenemos en ti, Padre amado, y ayúdanos a acercarnos a las cosas que dan gloria y honra a tu santo nombre. Esta mañana te pedimos, mi Señor, a través de tu Espíritu, que nos ayudes, mi Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros y ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Colosenses capítulo 3, eso lo vamos a ver, versículo 1 a 4. Aquí Pablo comienza dirigiéndose a los creyentes y que él pues da por sentado de que ellos han resucitado con Cristo. Aquí él toma la identificación de ellos con Cristo en su muerte. Y esto es como base para lo que él va a afirmar a continuación. Por esta razón, cuando comienza el versículo con las siguientes palabras, sí, pues, no es un condicional, no es, dice, si es que ustedes han resucitado en Cristo. Él ya da por sentado de que los creyentes en Colosas ya habían resucitado en Cristo. Una traducción actual sería, ya que ustedes han resucitado con Cristo, entonces vienen los resultados de esa acción de haber sido resucitado con Cristo. Si era cierto de que habían resucitado con Cristo, estamos llamados a una forma de vivir, de ver y vivir la vida. De ahí el primer mandamiento de Pablo, ¿verdad? Que como usted, hermana, leyó. La versión que tenemos aquí dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta acción de buscar las cosas de arriba, en una traducción más contemporánea, quiere decir, pon tu corazón en las cosas de arriba. Pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, dado que hemos resucitado con Cristo. El enfoque de nuestras vidas, los deseos de nuestro corazón deben estar en los asuntos celestiales y no en los deseos carnales. Esto es lo que dice este versículo 1. Mientras que el versículo 1 habla del corazón y sus deseos, el versículo 2 se centra en nuestros pensamientos, se centra en nuestra mente. Es por eso que el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. En la traducción contemporánea, los que Pablo está diciendo aquí, cuando se refiere a que pongamos la mira en las cosas de arriba, él está diciendo, pongan sus mentes. Poner la mira, concentren su atención. Así es que también es el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser más como Jesús no es solamente un asunto del corazón, sino también es un asunto de la mente. ¿Por qué debemos poner nuestras mentes y corazones? ¿Por qué debe ser esta disposición nuestra? Pablo responde en los siguientes versículos, ¿verdad? Lo dice el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo nos dice, nuestras mentes y corazones deben tener esa disposición
porque tiene dos verdades. Primero, los creyentes hemos muerto a nuestras viejas formas de hacer las cosas. En otras palabras, como usted lo menciona, hermana, hemos muerto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 6, 2. Y la segunda razón es porque hemos resucitado, no por nosotros mismos, hemos resucitado con Cristo. En Romanos capítulo 6, ¿verdad? Retomando Romanos 6, versículos 3 al 4. Dice, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Nuestras vidas físicas y espirituales siempre deben estar escondidas o están escondidas en Cristo Jesús, como lo dice el versículo 3. Yo les voy a comentar aquí una ilustración acerca de lo que quiere decir de que nosotros fijemos nuestras mentes y corazones en las cosas de arriba. El calamar visco vive en la zona oscura del océano. La zona oscura del océano es un lugar tan profundo en la profundidad de las aguas que la luz del sol ni siquiera puede llegar a ese lugar. Entonces, este apodo se alude a que sus dos ojos de ese calamar son extremadamente diferentes. El izquierdo se desarrolla con el tiempo hasta ser casi 2 veces más grande que el ojo derecho. Los científicos que estudian este molusco deducen que el calamar usa el ojo derecho para mirar hacia abajo, el ojo más chiquito para mirar más abajo, y utiliza este calamar el ojo más desarrollado para mirar siempre tratando de buscar la luz del sol. Como moradores de la tierra, porque estamos viviendo en un mundo terrenal todavía, nosotros debemos siempre depositar, esperar, vivir en el cielo. Mantengamos un ojo observando la realidad que nos rodea, porque es obviamente, hermanos, no podemos negar que todavía vivimos aquí y debemos estar atentos a lo que sucede aquí, pero más que nada debemos desarrollar con el tiempo una mayor conciencia de la forma de vivir en que Dios obra en la esfera espiritual. Tal vez no hayamos captado todavía lo que significa vivir para Dios, pero al mirar hacia arriba, como dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses, nuestros ojos espirituales empezarán a ver a Dios y ver su comportamiento y sus atributos cada vez más mientras desarrollamos ese ojo visco en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, para volver a la categoría del estudio que estamos viendo, la voz de Dios, la pregunta para nosotros sería, ¿qué voces son las más fuertes en nuestras vidas hoy? Así como nosotros tenemos desarrollar una vista más apuntada en las cosas de arriba, también, hermanos, nuestros oídos, nuestros sentidos deben apuntar siempre a estar atentos a la voz de Dios, a poder discernir su voz respecto a lo que el mundo nos dice. Hoy recibimos solicitudes de atención y respuesta de múltiples fuentes. Hemos visto varias veces en nuestro estudio aquí, ¿verdad?, que Dios puede hablarnos de muchas maneras. Pero una de las principales formas en que Dios revela su voluntad para nosotros es, en primer lugar, su palabra escrita. ¿Sí? La Biblia. Pero también Dios nos habla a través de la influencia del Espíritu Santo que vive en nosotros, y también el consejo y la exhortación que nosotros podamos recibir de otros hermanos en Cristo Jesús. Y también, hermanos, Dios nos habla a través de la oración que nosotros elevamos a Él. Estas son las formas que nosotros podemos escuchar lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Porque de lo que Dios habla, hermanos, hemos aprendido hasta este momento que Dios habla inclusive en el día de hoy. ¿Qué les parece entonces, hermanos, si vamos a los siguientes versículos, 5 al 9, en las cuales vemos que la voz de Dios nos impulsa a hacer morir nuestra naturaleza terrenal? Por lo tanto, hermanos, debemos, dice aquí el apóstol Pablo, hacer morir nuestra naturaleza terrenal, hacer morir, dar muerte, que abandonemos. Aunque este mandato, hermanos, de hacer morir puede sonar un poco violento, ¿verdad? Puede sonar un poco chocante, porque hacer morir es algo radical, hermanos. Este mandato, aunque puede sonar violento y hasta a veces impactante,
lo que Pablo está tratando es que las cosas deben ser cortadas de raíz. Es un acto continuo para describir la naturaleza terrenal que caracterizaba a los creyentes antes de su encuentro transformador con Cristo. Pablo ofreció una lista de pecados típicos que los colosenses habían incurrido antes de estar en su vida cristiana. Pablo aquí no tenía la intención de sacar una lista completa de todos los pecados, pero él solamente dio ejemplos los más comunes, ¿verdad? Son 5 ejemplos que dio aquí en su primera lista, pero más que nada estos pecados son de índole sexual. Conocemos, ¿verdad?, cuáles son estos pecados, ¿verdad? La inmoralidad sexual, lujuria, impureza, bajas pasiones y todo lo demás. El quinto de estos pecados es la avaricia, lo cual es tener deseos desmedidos, querer más para uno mismo. Y es importante notar también lo que dice Pablo aquí, que la avaricia es la única de estos 5 ejemplos que se describe como idolatría. Debido a estos pecados, hermanos, como dice el versículo 6, la ira de Dios se expresaría sobre aquellos que fueran desobedientes. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refieren a la ira de Dios. En la sesión número 4, nosotros habíamos aprendido acerca del carácter de Dios, y cuando vemos que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, también el Señor dice, no dejará impune al pecador. Y eso también, hermanos, eso vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y otra cosa importante, hermanos, tanto los humanos como Dios expresan su ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es siempre santa y siempre justa. La ira del hombre nunca es santa y rara vez es justa. Gracias, hermano. Pablo no niega aquí que los creyentes anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en esas cosas. Eso no lo niega Pablo. Ya no, pero él dice, ¿verdad?, que ya no debemos dejar que esas cosas pasadas nos identifiquen. Esa ya no debe ser nuestra identidad, hermanos. Estamos hablando en un mundo que habla acerca de las crisis de identidad que están padeciendo nuestros jóvenes y algunos adultos. Pero esas cosas ya no deben identificarnos. Nuestra identidad está asegurada en Cristo Jesús. Como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, así es, hermano. Y recuerda esa palabra clave, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el versículo 8, Pablo introdujo una segunda lista de 5 elementos o de 5 cosas, ¿verdad?, que debemos también nosotros deshacernos, dejar, abandonen, como si nos estuviéramos quitando la ropa sucia. Eso es lo que más o menos vemos en el versículo 8. El primer elemento que hay que dejar es la ira, y después se sigue una lista, ¿verdad? El enojo, malicia, blasfemia. Más que nada es calumnia. Recordemos, hermanos, que todos somos obras en construcción. Así también en nuestra vida cristiana, hermanos, de que a pesar de ser hijos de Dios, todavía estamos mostrando características de la naturaleza antigua. Pero recordemos, hermanos, que somos obras en construcción. Todavía estamos siendo construidos. Es cierto que hemos muerto con Cristo Jesús, pero Pablo también nos dice, sin embargo, que al vivir por fe, nuestra responsabilidad es hacer morir aquellas cosas que no están en línea con el Cristo que ahora vive en nosotros. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta sección de su carta, hermanos, Pablo termina con la idea
de que debemos despojarnos o desvestirnos de todas estas cosas pasadas. Y en los siguientes versículos, Él nos mostrará la idea de las cosas con las cuales nosotros debemos más bien vestirnos. ¿Qué les parece si vamos a los versículos 10 al 14 de Colosenses 3? En los versículos anteriores que habíamos leído, nos dice, ¿verdad?, que debemos despojarnos de la ropa sucia, de la ropa vieja. Pero aquí en estos versículos, el apóstol Pablo nos dice que nos pongamos o nos revistamos de la ropa nueva. Así como nosotros como cristianos debemos desechar las prácticas pecaminosas, debemos ponernos prácticas piadosas que reflejen nuestra nueva naturaleza. En otras palabras, nuestra nueva identidad. Nuestro estándar o el estándar o meta para nuestra transformación espiritual, ¿cuál es ese estándar? ¿A qué meta nosotros debemos llegar? Conforme a la imagen del que lo creó. En otras palabras, a Cristo mismo, a Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo había dado en su introducción en la carta, particularmente en Colosenses 1, versículo 15, cuando dice, Él es la imagen, refiriéndose a Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nuestro estándar de comportamiento debe ser el ejemplo de Cristo. Dios originalmente creó a los humanos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Esto lo vemos en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y dice, varón y hembra los creó. Pero el pecado de Adán y Eva estropeó o distorsionó esa imagen que nosotros tenemos de Dios. Pablo describió a Cristo como la imagen del Dios invisible, como lo habíamos leído en Colosenses 1:15. Un cristiano se esfuerza por llegar a ser más y más como Cristo a medida que se desarrolla y madura en la fe. Un resultado de nuestra condición espiritual en Cristo es que trascienden los límites tradicionales que separan a las personas. Estar en Cristo es una posición increíblemente maravillosa en la que nosotros podamos estar. Nuestra vida se convierte, la vida de Jesús se convierte en nuestra vida. Cuando nuestra vida ya no es de nosotros, nuestra identidad ya no proviene de nuestra nacionalidad, si seamos griegos o si seamos judíos. Nuestra identidad ya no proviene de nuestra cultura. Nuestra identidad ya no viene de un partido político. Nuestra identidad no es a qué equipo de fútbol nosotros le vamos o qué uniforme nosotros vestimos, ¿verdad? O de origen familiar o inclusive de género. Nuestra identidad viene a raíz de nuestra relación con Cristo Jesús. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad. Y Pablo resumió esta sección en el versículo 12 con una exhortación muy importante, hermanos. Antes de llamarnos a vivir de cierta manera, nos recordó quiénes somos. Nuevamente, de quiénes somos en Cristo Jesús. Somos escogidos de Dios. Somos santos y somos amados. Como usted leyó, hermana, en el versículo 12, ¿verdad? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Esas son las características de alguien que tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Porque somos santos, debemos vivir apartados para Él y estamos también llamados a vivir una vida santa, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Además, como sus hijos, somos muy amados por Él. Dice que en amor hemos sido amados, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, como dice en Efesios 1:5.
Con este fundamento, hermanos, con ese fundamento de que somos escogidos de Dios, somos santos y somos amados, nosotros ahora estamos llamados a tener, dice este versículo, misericordia. Y no simplemente de misericordia, sino de ¿qué? De entrañable misericordia. ¿Qué significa entrañable misericordia? De abajo, ajá. De adentro, ¿verdad? De nuestras entrañas. Segundo, hermanos, Pablo aquí dijo, como usted mencionó, hermana, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y estos, vemos aquí que Pablo añadió estas cualidades también de estar dispuesto a soportarnos, a tolerarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos perdonó. Pero hay una prenda más que Pablo nos exhorta a utilizar, una ropa más que la cual nosotros debemos revestirnos. ¿Cuál es? De amor. Amor. Gracias, hermano. Esta prenda es, dice, y sobre todas las cosas, sobre todo lo demás, esta prenda es el amor, el cual, dice, es el vínculo perfecto. Yo no sé cuál es el tipo de prenda que las mujeres usan, ¿verdad? Pero los hombres tenemos que utilizar una correa o un cinturón o un belt en nuestros pantalones. Porque si no utilizamos una correa, todo se desarma. La camisa se va para arriba, ¿verdad? Y en el peor de los casos, el pantalón se nos cae. A eso se refiere, hermanos. Que sobre todo lo que nosotros estamos vistiendo de estas cosas en Cristo Jesús, revistámonos del amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto, es lo que une todos estos atributos, hermanos, estos atributos de misericordia, estos atributos de benignidad, como usted lo dijo, hermana, esos atributos de paciencia, estos atributos de la tolerancia y del perdonar. Si todo lo hacemos y no tenemos amor, no es nada, ¿verdad? No sirve de nada. Es por eso lo que el apóstol Pablo en el versículo 14 lo dice. En el amor que tenemos el uno por el otro, es que nosotros tenemos una identidad. Nuevamente, hablando del tema de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la gente conoce que nosotros somos cristianos, hermanos? Con nuestro ID, ¿verdad? ¿Cuál es el ID? Muéstrame tu ID de que eres cristiano. ¿Usted le quiere mostrar su Biblia? No, ¿verdad? Precisamente, específicamente, nosotros vayamos a Juan capítulo 13, versículo 35. Esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es, en otras palabras, en el amor que tenemos en el uno por el otro, es que nosotros tenemos nuestra identidad. Ahora, hermanos, como conclusión, la pregunta más importante que podemos hacer con respecto a nuestra identidad es esta. ¿Quién dice Dios que soy? La sociedad pretende clasificarnos, ¿verdad? Según nuestro género, según nuestra raza, según nuestra creencia, según nuestra educación, ¿verdad? Y en algunos casos, hermanos, el enemigo pretende quitarnos de nuestra identidad en Cristo Jesús con sus constantes acusaciones, día y noche. El enemigo, el calumniador de este mundo, siempre nos está diciendo, oye, tú no mereces ser llamado hijo de Dios. Mira, ya la regaste. En primer lugar, Dios dice que somos sus hijos amados. Esa es nuestra identidad. ¿Quién dice Dios quién yo soy? Dios dice que somos sus hijos amados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 3:1. Dios dice que somos escogidos, como lo habíamos leído en estos versículos, y somos adoptados en su familia a través de Jesucristo para que seamos sus hijos para siempre, hermanos. ¿Sí? Somos hechura suya,
porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Somos redimidos, hermanos, tan valiosos somos para Dios que Él nos compró con su sangre preciosa, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso también lo sabemos, hermanos. Dios dice que soy una persona nueva en Jesucristo. A través de su salvación obtenemos una identidad completamente nueva y una vida completamente nueva en Cristo Jesús, como lo habíamos leído en 2 Corintios 5:17. Para finalizar, hermanos, cuanto más nosotros discernimos la voz de Dios y prestamos atención a su palabra, más descubrimos quiénes nosotros somos en Cristo. Somos transformados en la persona que Dios dice que somos cuando hacemos de Jesucristo la búsqueda de nuestras vidas.